Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva conversación para mentalismo. Estoy muy contento de invitar a este gran personaje y sobre todo persona y ser humano, el cual conocí ya hace unos años en la linda Buenos Aires. Y de antes también nos conocíamos de manera virtual, que también es una forma de conocernos. Y siempre me ha fascinado el ángulo artístico y estético que tiene Hernán, más conocido como Harlock. Así que vamos a adentrarnos en su mundo tan bello y oscuro. Así que un aplauso virtual para él. ¿Cómo estás, querido? Bueno, agradecerte la invitación. Para mí es un honor hablar con vos. Vos sabés lo que te estimo y te quiero. Y para mí también es un placer que no solamente nos hayamos conocido virtualmente, sino que también lo hayamos hecho personalmente, lo mismo que Aarón. Y la verdad que admiro mucho la ductilidad que tenés para el manejo del mentalismo. Me gusta mucho la impronta y todo el material que producís, y desde el ángulo, que creo que ahí hay en el buen sentido, un vicio profesional, porque lo ves desde esa, o sea, no tomás al mentalismo como una disciplina mágica solamente, sino como una disciplina mágico-psicológica. Y eso le da una vuelta de tuerca y le da una impronta totalmente distinta a lo que uno ve habitualmente como mentalismo, ¿no? O sea, por lo menos de mi visión. ¿Mm? Sí, sí. Y creo que entiendo todo eso que tú percibes también, y desde mi intención, a través desde toda la curiosidad que tengo y el estudio que he podido cultivar en todo este tiempo, observando la mente como mucho más allá que simplemente lo racional o lo cerebral o el hecho más pragmático de que en una rutina de mentalismo le lea la mente a alguien, asumiendo de que leer la mente es decir qué nombre había escrito en el papelito, ¿te fijas? Cuando uno se adentra... Eso es lo que yo admiro de vos, digamos, ¿no? Esa ductilidad que tenés para ir hacia lo fino, ir hacia lo introspectivo del mentalismo y no sí, te leo la mente, esperá, sí, el 2 de picas o el nombre del vivo y muerto, o sea, digamos, salirse del estereotipo y entrar en lo que la posibilidad del mentalismo da. Pero para eso tenés que tener un background que mucha gente que hace mentalismo no tiene. Por eso digo, en el buen sentido, hay un defecto profesional usado positivamente, obviamente, ¿no? Y eso también es interesante de verlo con la magia clásica, ilusionismo. Me parece hasta cómico que los magos no estudien magia. Y en ti veo todo lo contrario, y eso también es lo que me encanta. Entonces, querido, ¿cómo tú llegaste a todas estas estéticas y búsquedas de la bizarre y todo esto oscuramente bello que haces? El otro día vos sabés que Daniele Ancona, que es uno de los titulares de la Bizarre Magic italiana, me hizo justamente una entrevista. Entonces me preguntaba algo parecido. Entonces yo lo que le contestaba a él era que en realidad el personaje que yo que construía a lo largo de estos años tiene que ver con un poco el resumen de lo que es mi personalidad, ¿no? Entonces empieza desde muy chico, o sea, desde que tenía 7 u 8 años, en que acá en la Argentina había un programa tipo ómnibus, ¿no? De películas, que empezaba a las 13 horas y terminaba a las 10 de la noche. Pero lo interesante que tenía este programa era que la primera película siempre de terror, y era una clásica de la, ¿cómo se llama? De la Universal, era un clásico de la Universal o un clásico de la Hammer, ¿no? O sea, las dos grandes casas de terror de la historia del cine. Y eso me permitió desde ya ver todos los clásicos de terror y a todos los grandes actores. La segunda película siempre era una de fantasía, o a veces era un peplum italiano. Peplum eran esas historias, viste, de Sansón y Hércules, que estaban hechas por los italianos, al estilo de los spaghetti western, pero hechos con héroes mitológicos. Ahí veo 2 películas, y siempre las tengo a mano para... Una fue esta, no sé si alcanzás a ver. Sí, El Gran Houdini.
de Tony Curtis, que fue el primero que me acerca realmente a Houdini y a todo ese mundo victoriano y a los mediums y todas esas cosas. Pensé que yo tenía 8 años, ¿eh? Y la otra, Maravilloso. y la otra es esta película, que no sé si alcanzás a verla, Las 7 caras del Doctor. Las 7 caras, Sí. que es una película, creo que prácticamente desconocida por la mayoría de la gente, pero lo que a mí realmente me encantó y me fascinó, insisto, tenía 8 años más o menos, porque cuenta la historia de un mago chino que lleva todo un circo mágico adentro de su bolsa. Entonces llega a un lugar en el medio del desierto americano y saca de su bolsa un circo gigantesco donde empiezan a aparecer Medusa, el Yeti, el monstruo del lago Ness, que lo tiene en una pecera, o sea, es como un pescadito, ¿viste? Esos, los pescaditos dorados, y que se rompe la pecera, y entonces cuando toma contacto con el aire se vuelve gigante, y ahí aparece el monstruo del lago Ness. Bueno, todo una historia fantasiosa en el medio del desierto americano, que además me voló la cabeza. Y al final el tipo desaparece, ¿no? O sea, cuando arregla el entuerto que estaba, digamos, predestinado a arreglar, desaparece. Y esas dos películas como que marcaron de alguna forma mi afición por la magia. Y siempre la tuve ahí. Después, con el tiempo, yo me fui por otros caminos, digamos, me hice, más allá de estudiar mi profesión, que yo soy médico, ese es mi hobby. Yo también hago periodismo sobre medios populares, ¿sí? Básicamente sobre cómic. Entonces, por eso parte de la estética que tiene Harlock tiene que ver con estos afiches que me los hacen justamente uno de grandes dibujantes del cómic de reconocimiento no solamente nacional, sino internacional, a los que yo por el otro lado empecé a conocer. Y entonces en Harlock, o sea, llega un momento de mi vida en que toda esa afición, hasta cierto punto amateur, decido decir, bueno, basta de ser amateur, empecemos a estudiar magia en serio. Entonces, estudio lo clásico que estudiamos todos. Cuando termino la famosa escuela de magia, más allá de agradecerle a todos mis profesores, primero por su profesionalidad, porque desde eso no cabe ninguna duda, y haberme enseñado las técnicas y todas las cosas que un mago tradicional tiene que conocer, ¿no? Yo me doy cuenta que yo no quería hacer nada de lo que me estaban mostrando. O sea, era algo como que era muy claro lo que yo quería hacer. Y yo quería ser ese mago victoriano que había visto en Houdini, en el Houdini de Tony Curtis. Entonces, claro, el problema era cómo armar un personaje de estas características y ponerlo a andar en un medio como es el de la Argentina, que creo que en general es, si bien hay gente que hace algún efecto bizarro, pero directamente decidir hacer magia de estas características, o sea, magia victoriana. Entonces, en el camino me encuentro con Pato Meroc, que es un gran mago de la Argentina, pero que no ejerce, hace muchos años que no ejerce, y al que yo lo quiero como si fuera un hermano realmente, y con él empezamos a delinear las primeras cuestiones que hicieron a Harlock. Delineamos cómo tenía que ser, o sea, qué personalidad tenía que tener, y hasta que, bueno, empezó a tomar su propio vuelo, empezó a armarse todo ese mundo. Y bueno, empecé a incursionar en lo que era la magia bizarra. Para dar una definición de magia bizarra, no existe en realidad. Es aquella magia no convencional, esa magia que tiene que ver con las cuestiones ocultas del mundo, digamos, básicamente. Es como yo le decía a Daniel el otro día, en realidad la magia bizarra es como un homenaje a un montón de cuestiones, a los storytelling, a los fortune telling, o sea, a los contadores de cuentos, a los medium victorianos, a los cazadores de medium victorianos, al saber arcano, al esoterismo, a las mancias en general, como las runas, el tarot. Entonces, en la figura de un mago de este tipo, lo que hace es conjugarse todo eso en un mundo. Y a veces lo complicado es mostrar ese mundo de una manera creíble en un mundo tan modernizado y tan hiperconectado. O sea, creo que la magia más importante que tiene un mago bizarro es
bizarro, o sea, porque el término es bizarre magic, ¿no? Porque en nuestras lenguas la palabra bizarro significa otra cosa, pero en realidad quiere decir magia extraña. Vamos a llamarla. O sea, la magia extra que tiene un mago de estas características es lograr llevar a la confusión, digamos, del que está participando en estas reuniones, como las llamo yo, que lo lleva a preguntarse si lo que pasa en ese lugar es real o no. Y sacarlo, por eso te decía, en un mundo tan hiperconectado como el de hoy, poder darle vuelta, aunque sea por un rato, esa vuelta de tuerca que lo saque y que lo lleve a ese lugar. La magia bizarra, en realidad, el efecto es como la confirmación física de la historia. Pero lo más importante es la historia. Yo podría hacer magia bizarra sin hacer el efecto, digo, ¿no? Claro. O sea, y el efecto justamente lo que trae es la confirmación física de lo que le estoy diciendo. Entonces, eso sería como más o menos el mundo de Harlock, o por dónde va el mundo de Harlock y cómo se construyó. Maravilloso, maravilloso. Y recuerdo el último elemento en el que estuve, que me parece que fue antepasado, cuando estuviste en espectáculo de escena. Me pareció alucinante tu efecto de cierre que hiciste, que obviamente no voy a decir de qué trataba, pero tenía que ver con un jarrón con algo adentro. Me pareció fascinante el hecho que lo que tú me mencionas, que tú podrías interactuar con una audiencia sin tener este clímax normal que cualquier audiencia esperaría tener de un mago, que aunque estaba y se creaba un tipo de misterio, un fenómeno de misterio, el enfoque fundamental estaba en esto. Tú siendo este ser que de dónde salió, que parece un ser de película, pero lo estoy viendo, y que está mostrando algo rarísimo, y que yo como audiencia me voy a la casa diciendo vi aquello. Y incluso lo que ocurre en términos del fenómeno de misterio es un detalle que acentúa la experiencia. Como dices tú, es la manifestación física de la historia. Y creo que se acerca mucho a este rol inicial de este hombre de misterio, del chamán, aquel hombre que mostraba aquellas verdades metafísicas a través de dinámicas sutiles, quizás algún juego, alguna historia, algún polvito que hacía aparecer fuego, lo que fuera, pero que lo fundamental es la historia, y eso también es lo que me encanta de ti, hermano. Es que en realidad es eso, digamos, en definitiva. Conformar un personaje de estas características necesita de un bagaje de estudio, por eso cuando vos recién decías, lo extraño de los ilusionistas es que no aprendan magia, pero no magia e ilusionismo, que no se sienten a leer sobre magia, porque la riqueza del mundo mágico está en la magia. Janssen decía una cosa, hace unos años hizo un pequeño... en realidad fue como un pequeño cursillo, pero en realidad hablábamos de cualquier cosa menos de magia. Y por eso, Norberto en ese sentido lo admiro por eso, ¿no? Porque hablábamos, por ejemplo, él empezaba leyendo el Zohar, ¿no? Un libro sagrado hebreo. Y partíamos de ahí, o sea, claro, nada que ver. Y justamente él lo que decía en un momento fue una frase que siempre me quedó y que creo que en el fondo tiene razón, de que los magos, no los ilusionistas, los magos, aquellos que hicieron magia originalmente, devinieron en estos personajes para evitar ser perseguidos, ¿no? O sea, y la idea es buenísima, porque en realidad, si vos te pones a ver lo que hacían, como bien decías recién, los chamanes, o las maquis, o sea, la contrapartida femenina de los chamanes, en definitiva, es lo que hace un mago arriba del escenario. Nada más que esa intervención a ellos los dotaba de una presencia divina o de una interacción con el mundo, en el caso de las maquis, con el mundo de la tierra, con la posibilidad de conectarse con la naturaleza, y en el caso de los chamanes, ser esos intermediarios sagrados entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre aquellos seres supremos y los que estaban, digamos, alrededor de él. Por eso te digo que la magia, o sea, que no se estudie magia, o sea, que no se lea sobre magia, que no se conozca sobre magia, uno no tiene que ser un erudito, pero sí
sentirse atraído por el saber mágico e intentar entenderlo desde el punto de vista hasta psicológico, por ejemplo, el caso de las mancias, ¿no? Lo importante que han sido y lo importante que son hoy día, ¿no? Porque hay todo un renacer de las mancias desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, cómo influye el que le está dando esa lectura y cómo puede influir en la psicología del otro. Entonces, no conocer ese poder, entre comillas, digamos, que tiene esa persona que practica hasta ilusionismo, porque podemos estar hablando de una cool reading, por ejemplo. Pero si vos entendés el bagaje que esto tiene, eso se potencia 100 veces más, ¿no? O sea, me da la impresión que, por eso coincido 100% con vos que hay que leer de magia, que hay que saber lo mínimo que sea indispensable del saber básico, del lenguaje básico, del conocimiento básico, por lo menos, ¿no? Y no solamente llegar al efecto y subirse a una escenario y hacer 10 efectos en 10 segundos, que por ahí son maravillosos en la ejecución, pero que a mí, en lo personal, no me llenaba en ese aprendizaje, en ese camino del aprendizaje mágico, ¿no? Y me alegro que no te hayas conformado con eso, porque también podría haber estado la posibilidad de que tú hubieses dicho, bueno, esto es la magia, y empiezo a practicar la manipulación de lo que sea, o la baraja de cartomagia, lo que sea, y se te hubiese olvidado o se te hubiese reprimido ese deseo inicial que tuviste a los 8 años con todo este mundo que tú imaginabas. Es una posibilidad, dejarlo de lado y decir, bueno, esto es lo que me ofrecen, esto es lo que tendré que hacer. Así que es maravilloso que hayas tenido esa persistencia. ¿Y cómo llegaste particularmente a la noción de la Bizarre Magic? Asumo, como me mencionaste, a Daniel Ancona también, a toda esta conexión con otros bizarristas. ¿Cómo fue directamente a eso? En realidad, primero por la lectura de cosas, pero en general yo tuve la suerte de haberme cruzado en un momento con Simon Drake y en otro momento con Carlyle, con los que de alguna forma indirectamente fueron influyendo, ¿no? Y mi primer acercamiento desde el punto de vista del estudio, ¿no? Porque a Tony Andrucci llegué después, o sea, y a Doug Hilford y a todos ellos llegué en un paso posterior. El primero leí una revista que se llama Science, no sé si la conoces, que es una de las pocas revistas específicas sobre Bizarre Magic, ¿no? Una de las primeras que hubo. Después Invocation, también, que es otra gran revista sobre Bizarre Magic, y una española que se llama Aquelarre. Estas como fueron mis primeras lecturas. Y después, claro, por ahí lo mencionaban a Doug Hilford, entonces empezaba a buscar cosas, y bueno, Anthony Barger también, y después aparece Tony Andrucci. Cuando aparece Tony Andrucci, que en realidad no es el padre de la Bizarre Magic, pero es el gran comunicador de la Bizarre Magic, más allá de todas esas historias que hay detrás de él y todo, que son maravillosas, así como que era espía de la CIA y todas esas cosas raras que decían de él, y consigo el negro Comic Con, y ahí es como que empiezo a entender por dónde va esto. O sea, le empiezo a ver ese halo de misticismo que tiene la Bizarre Magic. Entonces, ahí comienzo todo una investigación, me cruzo con Christian Schellman, con Stefano Paisiuco, con Daniele Ancona, y he tenido la oportunidad de conocerlos a todos personalmente. O sea, que eso es también algo que reforzó mucho este amor por la Bizarre Magic, ¿no? O sea, más allá de que hoy, a través de este maravilloso aparato que es el podernos estar hablando en vivo, vos del otro lado de la cordillera y yo acá, de la misma manera el otro día estaba hablando con Italia. Entonces, lo mismo hizo Aaron también, que lo han entrevistado también para la Bizarre Magic. A quien le mando un saludo y pronto lo vamos a estar viendo también en los vivos de la Bizarre Magic. Y entonces, todo ese mundo se fue además nutriendo de empezar a buscar todo este tipo de literatura esotérica, que era la que termina conformando gran parte de mi biblioteca.
Entonces después empieza a despertarse algo que, por eso vuelvo a decirte, que es como la conjunción, Harlock, de un montón de cosas, es yo, en el ámbito del periodismo, donde yo me desarrollo, tengo un montón de cosas escritas y publicadas. Libros, artículos, en Europa, en Estados Unidos, acá. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no va a escribir Harlock? O sea, ¿por qué no empezar a divulgar parte de esa biblioteca que tiene? Y así es como nace toda la colección de libros, que ahora ya, mañana creo que ya me lo entregan el sexto, que es el de Ángeles y Demonios. Qué Que bueno. es uno de los pocos tratados de demonología y angeología que hay en castellano. Uf. Hay algunos, pero este es digamos, es uno de los pocos que va a sumarse a los tratados que hay en castellano de este tema, compendiado, digamos, ¿no? Porque hay cosas sueltas por todos lados. Pero lo que intenta hacer este libro es no solamente contar el origen de dónde viene la figura del diablo, o sea, cómo llega el diablo a ser el diablo, pero desde dónde viene, o sea, todo un raconto histórico, sino que al final tiene el famoso diccionario de Colin de Plancy, que es, digamos, el diccionario fundamental de la demonología en castellano, con lo cual tiene un agregado muy interesante a todo ese tratado que viene previo. Después hay una segunda parte, que es la de los Nephilim, que son los hijos de los... porque cuando uno habla de ángeles y demonios, habla en realidad de todos ángeles, porque los demonios son ángeles caídos. Entonces, en el medio de los ángeles caídos y de los ángeles que están cerca de Dios, existen unos seres que fueron los vigilantes, que fueron aquellos ángeles que Dios manda cuando inicia el hombre a que los vigilen, por eso se llamaban así, y vean cómo la humanidad va desarrollándose. Lo que pasa es que los vigilantes se enamoran de las mujeres y terminan teniendo con las mujeres, con lo cual dan origen a los Nephilim, que son los gigantes. La raza de gigantes a la cual pertenecía Goliat, entre ellos. Con 6 dedos, ¿cierto? Exactamente. Y finalmente los termina eliminando a todos con el diluvio, ¿no? Porque, y después, bueno, la tercera parte es todo un tratado de ángeles, desde dónde parte la figura de los ángeles, cómo se va desarrollando y cómo llegamos a la angeología, digamos, habitual. Y un diccionario de ángeles también. O sea que es un libro bastante interesante, son 200 páginas de un libro bastante completo para lo que es el tema, y que se suma a otro que me encantó hacer, que fue el de la historia del espiritismo, que hace a mi mundo en forma directa, pero que también no hay un libro que trate específicamente del tema en habla castellana, y fue por eso que también escribí puntualmente eso. Y después los otros libros, que algunos vos los tenés, que es el libro de los... Tengo por acá, por supuesto. El libro de las bestias, Sí, que es el de los hombres lobos, el de Misterios del Mundo y el del libro de los fantasmas, ¿no? O sea, y el de la superstición. Así que hoy, mañana, si Dios quiere, y es verdad que me lo dan, tendremos ya 6 libros de la colección, que nacen justamente de eso, ¿no? Como de esa beta que le queda a Harlock libre. Le queda un poco de tiempo para escribir. Claro, para incorporar. Y muchas de las ilustraciones, tanto de los libros como de las tapas, las hacen artistas del cómic reconocidos, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Que yo tengo la suerte, por el otro defecto, de conocerlos y de tener amistad con ellos, y realmente agradecerles la paciencia que me tienen en hacerme afiches, dibujo para los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Además, son todos de un talento maravilloso. Entonces, por eso te digo que Harlock es como un resumen de todas las cosas raras que yo tengo por ahí. Maravilloso, maravilloso. Y me encanta también cómo puedes hablar de Harlock en otra persona. Es proyectar aquellas cosas que obviamente provienen de ti, pero entenderlas que nacen desde otro rol, otra entidad que se permite hacer otro tipo de cosas. Y me acuerdo también hace un par de años cuando vi tu reunión de tipo más íntimo,
Me pasó algo Ujú. muy, muy interesante que nunca te he contado, yo creo. Y se lo voy a compartir acá. Y lo voy a compartir un poco en código. En un momento estábamos esperando para entrar a tu reunión y te vi bajar. Muy bien. Te saludé, que te vaya muy bien. Y de pronto te vi de nuevo. Te vi de nuevo, pero te veía un poco distinto. Y cuando vi a esa persona, me hizo un guiño. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Yo lo vi que acaba de bajar, lo veo de nuevo, y Hernán, ¿no era calvo, Hernán? ¿Qué pasó acá? Y después entendí todo y me pareció una experiencia, de hecho, para mí fue una experiencia mágica, en el sentido de que ya antes de que comenzara la reunión comenzaron las percepciones, en cierta manera, mágicas, misteriosas, y después lo disfruté completamente y me entré en la experiencia. Y también le recomiendo a todos aquellos que puedan asistir a las reuniones de Hernán, de Harlock, que puedan disfrutar de ese tipo de interacción y de experiencia tan distinto, que obviamente en ningún caso quiero desmerecer ningún trabajo de un mago o mentalista, sino que entender que lo que se provoca acá es una experiencia muy distinta en donde realmente uno puede cuestionarse sus parámetros de lo que uno considera real. Y uno dice, ya, pero ¿cómo? Si yo soy mago y yo sé que estas cosas son ficticias, qué sé yo. No estoy tan seguro. Y cuando uno, en mi experiencia de trabajo, lo veo siempre, cuando dejo espacio para el misterio ocurre. Cuando se hacen, Exacto. cuando se hacen lecturas y permito que la intuición fluya, pasan cosas rarísimas que hasta yo disfruto, obviamente, porque no sé cómo ocurren. Lo único que sé es que ocurren. Entonces, estar en interacción con esa experiencia de ese asombro absoluto, también hace bien. Me- eh, Creo que acabas de decir la frase mágica. Cuando le dejas espacio al misterio, el misterio ocurre. Y vos en la que participaste, yo tengo como 3 reuniones armadas. Mis reuniones son de muy poca gente. Aquel día había mucha gente, a pesar que yo había pedido puntualmente que tuviera poca gente, pero bueno, había mucha gente, igual se logró. O sea, creo que Absolutamente. lo interesante tiene que ver con eso, o sea, poderlos meter en ese camino que uno es donde los tiene que llevar. Pero generalmente las reuniones son como máximo de 25 a lo sumo 30 personas, no más. Porque lo importante es que todos interactúen. Es como una reunión interactiva, o sea, no es que yo estoy ahí y el resto está allá. Todos estamos haciendo todo y todos estamos viviendo todo al mismo tiempo. Entonces, cada uno lo vive y lo percibe de forma particular. Entonces, eh, ¿recordás el efecto de los péndulos? Sí. Bueno, cuando yo le digo a una persona que mueva el péndulo, lo está moviendo la persona. No hay efecto, pero se dejó lugar al misterio. Entonces, en definitiva, esa tensión, ¿no? Es la que produce que ese péndulo se mueva. Porque realmente no hay efecto. O sea, no hay efecto mágico. La magia la produce la misma persona que tiene el péndulo. Claro. Cuando lo ve que se mueve, y yo le digo, bueno, ordenale al péndulo que se mueva para el otro lado, y el péndulo se le empieza a mover para el otro lado, y ya no entiende más nada. Por eso yo generalmente empiezo con ese efecto, masivamente además, ¿no? Porque hace que la gente empiece descreyendo de lo que vino a cuestionar. Entonces, ¿cómo? Si esto. No, pero pará, si yo lo elegía el péndulo, lo agarré yo, o sea, no es que me lo pusieron en la mano. O sea, de todos los péndulos que había, yo agarré uno. Y yo le digo que se mueva para la derecha, se mueve para la derecha, le digo que se mueva para la izquierda, que vaya más fuerte, va más fuerte, que se detenga y se detiene. Y lo está haciendo él porque realmente lo está haciendo él. Mm. Entonces, ese es el espacio, la calle del misterio que permite que uno pueda, además disfrutar, porque yo personalmente lo disfruto un montón. Cuando yo logro que la gente se conecte conmigo, o sea, y que haya una comunión, una común unión en toda esa experiencia, es genial porque lográs disfrutarlo con ellos, digamos.
Porque yo sé lo que va a pasar, pero ellos no. Claro. Pero cuando logré que todo eso fluya, es maravilloso. Realmente es maravilloso. Sí, sí. Y dentro del lenguaje que para mi propio trabajo he encontrado y también el lenguaje que comparto, la performance la veo, sea cual tipo de performance que hagamos, la veo como una experiencia simultánea para nosotros como performers de una realidad interna y una realidad externa, donde la realidad interna es aquello que nosotros sabemos que hacemos en términos de la causa para lograr ese efecto, y la realidad externa es aquello que nosotros creamos para la audiencia, que nos permite esta realidad interna. Entonces, en el caso particular de los péndulos, y me alegro que lo hayas traído a colación, porque lo que ocurre con la experiencia de péndulos es que ambas realidades están completamente unidas. Lo que uno dice Exacto. que está haciendo es aquello que está ocurriendo, y es aquello es lo que crea misterio. Y particularmente en la Bizarre Magic ocurre algo muy lindo, porque la realidad interna y externa generalmente están muy cerca, porque generalmente en las estructuras metodológicas de la Bizarre Magic, el método base es sutil, es un momento, a veces tiene que ver con el objeto que se utiliza, o es un tipo de acción, etc. Y generalmente me gusta mucho eso del avisar porque tiene esa estructura muy simple, pero a la vez muy compleja para la responsabilidad del performer, porque tiene que ver Claro. completamente de él. O sea, uno ve alguna rutina de avisar, digamos, de Andrusi, donde el método uno dice, ¿pero es eso? Sí, es eso. Ahora llévalo a una experiencia y que la gente viva que te estás cortando el brazo o lo que sea. Entonces, Exacto. requiere muchísimo trabajo de lo que tú decías, de ese bagaje que uno tiene tan arraigado que durante la interacción con la audiencia surja naturalmente y que la sugestión al final del péndulo eres tú mismo, porque está Exactamente. Harlock ahí parado diciendo que el péndulo va a pasar y pasa. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y es una magia completamente auténtica en un sentido porque estoy Sí, sí. pensando y se está moviendo. Y entonces luego lo que viene, ¿por qué no va a ser auténtico? Exactamente. Por eso yo comienzo con ese efecto, porque es la forma de quebrar digamos, el prejuicio, ¿no? O sea, porque vos venís supuestamente a un espectáculo de magia, pero cuando te empiezan a pasar cosas y cuando tiene como dos motivaciones. Primero, te empiezan a pasar cosas que vos crees que el otro va a hacer, pero en realidad la estás haciendo vos, pero el hecho de que la hagan todos al mismo tiempo hace que nadie se sienta cohibido. Entonces, permite esa liberación, permite esa apertura, permite ese camino del misterio y que el misterio ocurra. Y entonces, lo que vos recién decías es verdad, vos lo ves a veces a Tony Andrusio, hay algunas cosas decís, ¿y ese es el efecto? Y sí. O Anthony Barger cuando hace, no sé si lo viste alguna vez, cuando hace la velita de cumpleaños que se eleva, o sea, ¿ese es el efecto? Sí, es ese. Pero te contó toda una historia con ese vozarrón que tenía él, ¿no? O sea, y te llevó a ese lugar, ¿sí? Y viste que la cajita de fósforo se abrió sola, que salió un fósforo y que se prendió la vela, que la vela sube y baja. Sí, sí, y por ahí técnicamente vos decís, ¿en serio? Sí, claro, en serio. Pero es la demostración física de lo que te conté. No me importa qué es lo que estoy haciendo. Te estoy demostrando físicamente que esto existe. Y en definitiva, la Bizarre Magic, por lo menos en lo que yo manejo, el target que a mí me gusta manejar dentro de la Bizarre, que es un poco el leitmotiv, si lo querés, de la Bizarre Magic, es jugar de alguna manera, o sea, o proponerle al espectador, o en realidad al que está conmigo, ¿no? Eso no es un espectador, es alguien que comparte conmigo ese momento, que se repregunte esa pregunta fundamental, ¿no? De qué hay del otro lado, ¿no? Porque, como dice el viejo adagio, que las brujas no existen, pero que las hay, en el fondo, todos nos preguntamos lo mismo. Y todos tenemos esa duda universal. Todos queremos saber qué pasa del otro lado. Y queremos saber si nuestros seres queridos que cruzaron están ahí o nos pueden decir algo. Entonces, no te lo voy a decir abiertamente, pero ese espacio te permite jugar con eso. Y liberarte y permitirte ser parte de eso que está sucediendo.
¿Mm? Y es muy lindo eso que dijiste recién de, no te lo voy a decir, pero va a estar ahí si tú quieres verlo, porque podemos incluso entender la performance, la interacción que hacemos como un símbolo. Y el símbolo está ahí. Y quizás cuando ya empezamos a aprender un poco de simbolismo y de algunos tipos de magia y prácticas referente a la mente, nos damos cuenta de que los símbolos están afuera. Uno va a la calle, uno va a los monumentos, uno va acá, mira, es, mira, acá está, están ahí siempre. Entonces, he notado que el camuflaje es la mejor forma de esconder, porque está ahí, pero no está ahí. Entonces la Exacto. performance funciona de una manera muy similar. Están los estímulos, está la interacción, está la profundidad si tú quieres verla. Si no quieres verla, anda a ver un show divertido y va a pasar el rato. Y es válido también. Hay, como tú dices, quizás parte de tu audiencia también llega con la noción a ver un show de magia, cartas, lo que sea. Pero si alguien tiene alguna sensibilidad más profunda para poder captar con tu propuesta o con la propuesta de cualquiera, que haya profundidad, porque si no hay profundidad, creo que estamos cayendo en la charlatanería. Y la charlatanería no es simplemente asumir de que uno como mago mentalista es un mentiroso, porque no lo creo así. Lo que uno está proponiendo es una propuesta de misterio, y el misterio uno puede decir que es lo más real que hay. Entonces, creo que caer en esa posibilidad de no realmente conocer lo que estás diciendo, eso es charlatanería. Porque me ha pasado. Exacto. He tenido espectáculos donde luego de toda la interacción la audiencia se me acerca al participante, me hablan de chakras, me hablan de tarot, me hablan de energía, porque me vieron doblar una cuchara aparentemente Claro. usando energía. Entonces, si yo simplemente estoy haciendo esto y pensando que es pura sugestión y no es una ilusión nomás, después llega alguien a comentarme algo, tengo que ser lo suficientemente sincero, por último para decir, mira, no tengo idea, pero creo que es mucho mejor prepararse y realmente conocer de lo que uno está comunicando. Obviamente. Es que ese es el punto, no subestimar al que está del otro lado. A mí me ha pasado muchas veces terminar y me han venido a decir, yo sé que acá pasaron otras cosas y que vos sos de verdad. Maravilloso. Está bien, como diciendo, está bien, te Sí, creo el personaje, pero sí, vos sos de verdad, sí. ¿no? O sea, me acuerdo una vez, había una chica que era medium y se me acercó y nos quedamos charlando de mediumnidad. Y entonces, esto que vos decís, ¿no? O sea, pará, ella se acerca y yo le estoy contestando en el mismo nivel. O sea, estamos teniendo una comunicación real, lo que hace que todo eso que yo te dije aún tome más fuerza. Mm, Y aquel que es un neófito en estos temas, igual tiene dentro de sí esa pregunta fundamental. Y mm. me acuerdo una vez, yo invité a un colega que me vino a ver, vino con su pareja y con otras personas más, y después me mandó una carta muy linda, ¿no? O sea, hizo en Facebook, en realidad hizo el comentario, y contó su experiencia, que él venía a ver, ¿no? Un espectáculo de magia y que se encontró con Harlock, ¿no? Y que en definitiva Harlock lo que le propuso fue eso, preguntarse, o sea, cómo, fue relatando cómo él de a poco se fue metiendo en esa historia, en esa propuesta que Harlock le hacía, y que terminó cuestionándose sobre la vida y la muerte, que en definitiva es la gran pregunta y es el leitmotiv de lo que yo presento generalmente, ¿no? O sea, siempre tiene que ver, algún punto tiene que entronque por ese lado. Y a veces cuando uno lleva a trance a alguna persona y la persona te cuenta lo que siente, lo está sintiendo, Absolutamente. independientemente que vos puedas tener una técnica para. Pero digamos, realmente lo llevas a un punto donde esa persona se siente cómoda para poder hacer eso, porque en el momento que yo hago eso está rodeada por toda la gente. O sea, hay un círculo de energía que la tiene rodeada y como cuidándola. Mm, Entonces se siente segura, protegida y encima relajada para mm, poder hacer eso. Sabe que nadie la va a cuestionar en ese lugar. mm. ¿Mm? Que es lo que a veces uno ve con otros colegas, sin ánimo de desmerecer a nadie, pero como que utiliza el chiste, la ridiculización de un participante, qué sé yo, y que hace que, claro, el resto se ría de él, pero no se están riendo con él.
Entonces, se quiebra un poco esa comunión que debería haber entre todos, ¿no? Entonces, eso es justamente la propuesta que yo hago, es totalmente diferente. Igual no te podrías reír en el tipo de espectáculo que hago yo, pero independientemente de eso, podría haber dejado en algún momento, digamos, en mala posición a algún espectador. Y sin embargo, siempre lo que trato es no solamente de cuidarlo, sino de que todos participemos y hacemos todos parte de su experiencia. Y eso creo que es lo que más resalta de este tipo de magia, ¿no? Esa posibilidad de que la historia sea de todos y no solamente de uno. Hay uno que va a ser por ahí, o los 4 o 5 que van a participar en ese momento, son los que visiblemente van a demostrar ese efecto. Pero el resto está participando porque tiene un objeto, porque le dio otra cosa, porque le dio una documentación. Yo, una de las cosas que hago generalmente, ¿te acordás el efecto que hice sobre el libro escrito por el diablo? Bueno, yo les muestro el pergamino, se los doy, le doy otra cosa, le doy las hojas del libro, y voy repartiendo cosas por todos lados. Entonces, todos tienen algo, y si no es el de al lado el que lo tiene. Entonces, toda esa historia va envolviéndonos hasta que hay alguien, por una cuestión de superficie, que va a ser el que va a ayudarme a demostrar este punto. Pero en realidad, él es parte de toda esa historia. Y podría ser él o podría ser cualquier otro. Porque después los hago parar a todos y que la rodeen a la persona para hacer un círculo de energía. Y la gente en ese momento está compenetrada en ese círculo de energía. Y está realmente dando energía, ¿eh? Porque se siente y se percibe. Absolutamente. Y lo que dijiste hace un momento, Harlock, que es fantástico, y me hizo aparecer este concepto de la filosofía que es la fenomenología. Y la fenomenología habla básicamente de entender la realidad y aquello que es real por básicamente aquello que uno siente, aquello que uno percibe, y es aquello que uno siente como fenómeno. Entonces, dentro de mi reflexión y mis estudios me he dado cuenta de algo muy simple y que también comparto con varios otros filósofos, que es que toda experiencia es real. Así de simple. Por ejemplo, yo veo a alguien de espalda acá en Chile. Uy, se parece a Harlock. Qué raro. Voy para allá, le toco la espalda, se da vuelta, no era Harlock. Si voy para atrás, ¿esa experiencia que tuve fue real? Absolutamente. Luego, cuando fui a comprobar que no eras tú, me di cuenta que no eras tú y sentí otra cosa. Y ese sentir también fue real. Entonces, lo que tú decías frente a esto del círculo de la energía y que la gente usara energía, es así en cuanto la experiencia fue así. Entonces, muchas veces algunos estudiantes de mentalismo me consultan sobre la idea de qué pasa si la audiencia cree que realmente está leyendo la mente. Maravilloso, porque ese es tu rol en la creación de la realidad del mentalismo. Y con eso no me refiero a que uno tenga que convencer a alguien de que esto es así, pero sí crear la experiencia, o si no, ¿para qué? ¿Para pretenderla? Mejor hagamos otra cosa, o simplemente contemos la idea, pero sin la demostración. Entonces, creo que tenemos que tener muy claro qué estamos comunicando, porque cada acto que estamos haciendo frente a una audiencia está creando una posibilidad de realidad. Entonces, si yo estoy hablando de que nos vamos a comunicar mentalmente, que así sea. Si nos vamos a conectar, que así sea. Ahora, que tenga otros niveles técnicos que me permiten poder revelar algún pensamiento de manera más estructurada es otra cosa. Pero la experiencia que se lleva el participante es que al sentir la energía, el metal se dobló. O que al conectarnos pudimos navegar por esos pensamientos y llegamos a la palabra o a la carta que estaba pensando, lo que sea. Entonces, si tenemos esa conciencia de que cada experiencia tiene ese potencial de realidad, podemos también cuestionarnos qué estamos haciendo. Porque quizás esta rutina con carta o esta rutina de lo que sea no es la mejor para poder comunicar la idea que quiero comunicar. Exacto. Pero también tiene que ver con lo que decías antes, con el bagaje que vos puedas tener para poder comunicar esa realidad, ¿no? O sea, exacto, es necesario que vos, cuando construís la psicología del personaje que vas a encarnar, primero tenga que ver con vos, ¿sí? Porque yo no podría encarnar a un payaso,
¿Está bien? Porque no lo podría hacer, por más estudio de clown que tuviera, ¿eh? No lo podría hacer. Entonces, yo estoy donde tengo que estar y tengo el bagaje, digamos, de lectura, de aprendizaje, porque además hay que aprender todos los días, porque acá nadie, digamos, el conocimiento está, pero hay que lo leer, ¿no? Para justamente poder crear esa realidad. Y para que el otro crea que la realidad que vos creaste es real, digamos, ¿no? O sea, es una redundancia, pero termina siendo eso. Que era un poco lo que te preguntaban. Pero si yo digo que leo la mente y el otro se lo cree, bueno, bienvenido sea. Has logrado la realidad y has podido llevar a esa persona a creer que vos lees la mente. Después lo que vos hagas con eso es otro asunto. Exacto. ¿Mm? O sea, si vas a ser Uri Geller, bueno, entonces estamos en un problema. Exactamente. Ahora, si vos vas a jugar, entre comillas, a que lees la mente, pero lo llevaste a un punto donde realmente la persona cree que le leíste la mente, bueno, bienvenido sea. O sea, quiere decir que tu posición frente a esta circunstancia ha sido lo suficientemente bien marcada como para poder compartir con el otro esa experiencia de realidad e involucrarlo en lo que vos le estás diciendo. Porque en definitiva es llevarlo al terreno de uno. Porque el otro ya está en la vereda de enfrente. Exacto. Cuando nos viene a ver el otro está en la vereda de enfrente. Lo importante es que vos puedas traértelo, ¿no? Y desposeerlo de sus prejuicios básicos y permitirle que te crea. Exacto. Porque en el mentalismo y en la Wizard Magic y en la magia mental, en definitiva, es mucho más compleja que en el ilusionismo básico, o clásico más que básico, porque de básico no tiene nada, pero digo, de clásico. Que vos con un efecto, es un efecto, dos efectos, tres efectos, manipulación maravillosa, aparece esto, aparece, desaparece, o sea, hay un efecto mágico rápido que es el que en realidad te ilusiona. Pero cuando vos te sentás y en realidad lo que vos le estás mostrando es, yo te voy a leer la mente, o sea, que vamos a trabajar con algo que vos me tenés que creer. O sea, yo necesito que lo que no vayas a ver, lo creas. Y después yo te voy a demostrar físicamente de que lo que yo te decía era real. Pero te tengo que traer hacia mí para que me creas que te voy a leer la mente. ¿No? O sea, creo que ese es el desafío de la persona que hace magia mental, Wizard Magic, mentalismo, etc. ¿no? O sea, pero tiene que ver básicamente con lo que decías vos, con el estudio, con el background, con la posibilidad de armarse un mundo sustentado en bases sólidas. Porque si no voy te voy a leer la mente, así hacemos cualquier efecto, y sí, bueno, sí, me adivinaste la carta, me adivinaste el nombre, pero quedó vacío. Exacto. Y ahí también conecto esta idea que también surge desde el concepto de toda esta marca, idea para mentalismo, porque el propósito de lo que hacemos creo que tiene que estar claro desde nosotros. O sea, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esta rutina con cartas? ¿Para qué te estoy leyendo la mente? ¿Para qué estoy haciendo esto o lo otro? Si tenemos esa noción clara del propósito de lo que estamos haciendo, creo que incluso podemos trascender lo que hacemos, porque el mensaje que está en esto es mucho más relevante que lo que hacemos en sí. O sea, el caso que conversábamos de leer la mente. Ya, pero ¿qué logro con demostrarlo? Más allá, obviamente, de la belleza del misterio en sí. O sea, ver que alguien lee la mente no es cotidiano. Y no está mal quedarse ahí, por supuesto, pero si uno empuja un poco más, uno le encuentra un propósito a ese fenómeno. Y en encontrar el propósito, en mi experiencia por lo menos me ha ocurrido cosas muy lindas porque la audiencia percibe la experiencia, la atesora, la percibe como algo bello, artístico, etcétera, pero entiende que hay algo más y que hay un concepto interesante que suena verdadero, algo que realmente pueden mantener, así como lo que tú decías de que la audiencia se vaya con la experiencia, bueno, quizá el mundo de los vivos y los muertos está conectado o comenzando con la idea de que existe un mundo más allá que simplemente este de los vivos, etcétera. Exacto, sí, pero justamente de eso depende la performance que vos tengas y el estudio que vos tengas previo para poder generar digamos, esa realidad.
porque si no, simplemente va a ser un efecto más, ¿no? Y eso es la clave en este tipo de cuestiones, ¿no? Me parece que volvemos a lo que decías vos hace un rato, permitirle al misterio, ¿sí?, aparecer. Y cuando vos permitís que aparezca, ¿sí?, se va a producir. Pero para permitir que aparezca el misterio, necesitas forzosamente muy buenos pilares para poder conducir una experiencia que desde una posición, como decíamos recién, de alguien que está enfrente, pueda cruzar, y no solamente cruzar, sino que camine con vos esa calle y que vos lo puedas llevar por donde lo querés llevar y se deje el otro llevar, entre comillas, mansamente, sin confrontarte, digamos, ¿no? Y muchas veces Eso es fundamental. creo que pasa Sí, sí, sí. esta noción de que tenemos esta mirada hollywoodense de la magia como por arte de magia, así como Mickey Mouse, que toma la varita y hace así nomás, y sale lo que sea. Y una forma muy simple de ver que ese arte de magia cuesta es en la película de Harry Potter. Cuando comenzaba el pequeño Harry a estudiar magia y tomaba la varita y decían el encantamiento y no pasaba nada, porque no tenía que ver tanto con eso, era la magia interna que confluía desde ahí. Y O sea, desde la ahí, varita obviamente, era la exacto, extensión del interno, pero hasta que no lo encontrara adentro no iba a poder hacer nada. y es, Y es un muy buen, y es lo es un mismo, o muy buen sea, ejemplo. yo puedo decir que leo la mente y esas palabras van a tener un contenido tal que tengan un contenido en la persona. Entonces, no es simplemente decirlo, sino que decirlo, pero con una propiedad mágica, por algo también, por ejemplo, en inglés, y en español también interesante la palabra, pero spelling. Un spell es un encantamiento, Uh-huh. y spell también significa deletreo en el inglés Claro, moderno. Entonces, imagínate, o también el grimoire, que es como un grammar, es como gramática. como gramática, sí, sí. Exacto, y en español encantamiento, y es en cierta manera como un chanting, como esta idea de que el canto y la vibración de la voz tiene esta posibilidad de poder cambiar otras cosas, es mucho más que simplemente hablar, es entender que la palabra tiene el poder de crear realidad en cuanto salga de esa manera, como encantamiento. Exactamente. Me parece que eso que estás mencionando es clave, ¿no? O sea, el Mm, poder de la palabra y el poder de la palabra profunda, o sea, no la palabra vacía. O sea, y eso tiene que ver con lo que vos puedas dar y con lo que vos puedas demostrar en el momento que haces el encantamiento, ¿no? Y de generar la tensión necesaria para que el otro pueda creer, porque necesitas tirar, como decía Tamariz, ¿no?, de esos hilos, ¿no?, de tensión para poder traértelo, porque si no, si los hilos no están tensos, digamos, el que está mirándote está relajado y no va a lograr esa situación. Yo siempre digo, eh, eh, tal vez el mejor ejemplo de la tensión que genera la Wizard Magic, ¿vos te acordás de la película El Ilusionista? Esto lo mencioné el otro día también. Hay una escena cuando Edward Norton entra al escenario y está vacío el escenario, no hay nada. Y hay una silla solamente. Y él agarra la silla, la pone en el medio del escenario y se sienta. Se sienta y mira al público. Y no pasa nada, no hace nada. Después se desapareció un fantasma, pero hay un momento, o sea, realmente hay que volverla a ver esa escena, mm, porque el tipo agarra la silla, se sienta, los mira, el público lo mira, hay un silencio sepulcral y él no hace nada, mm, no hace nada, no está haciendo nada y hace todo. O exacto. sea, logra tensar las cuerdas a tal punto que lo sentís vos. Vos estás sentado mirándolo a él en ese momento. Y esa es la tensión que se genera cuando vos haces algo que logra que el otro cruce la vereda. Mm, O sea, que no te desafíe, digamos, ¿no? mm, O sea, cuando vos lográs quebrarle, digamos, el preconcepto y que, digamos, te permita trabajar con él y que trabajemos juntos en unión y que todas podamos vivir la experiencia y no te encuentres con alguien que te desafía a demostrar, vos me lees la mente, bueno, a ver, léeme la que estoy pensando, ¿no? Y exacto. claro, exactamente, digamos.
eso es lo que se genera cuando el que lo dice no lo dice con la suficiente autoridad para hacerle entender al otro que vos entendés de lo que estás hablando, ¿no? Y volvemos a lo inicial, es como circular. Para eso tenés que estudiar, y por eso es increíble que no se sienten a estudiar magia mucha gente. Y creen que ver 2 tutoriales por YouTube es suficiente. Y también es cómico y tragicómico que uno de los clásicos textos para el ilusionismo sea el Tarbell. Y el Tarbell, y Harlan Tarbell, tenía un conocimiento mucho más que simplemente de la manipulación linda y el mentalismo muy bueno que él hacía. Y es fascinante también observar cómo el mago del siglo XX, del siglo XIX, entendía que él podía hacer lo que sea, porque lo que sea era importante. Y la rutina de cartas era tan mágica como cuando él hacía su acto de vendas, o era tan mágico cuando hacía este misterio de la India, etcétera, porque todo era importante. Y lamentablemente creo que uno de los factores fue esta masiva noción de los pensamientos materialistas y pragmáticos y positivistas, que también obviamente llegan a la magia cuando básicamente negamos toda la posibilidad de la magia, de lo metafísico, de lo oculto, y decimos, no, esto es así, y este es el efecto y este es el método, y si tocas algo es porque existe. Entonces creo que lo que podemos mover a través de esta conversación y lo que cada uno también hace de manera independiente es recordar estas formas antiguas de entender de que todo es importante, de que toda la magia puede ser mágica y que el misterio merece eso y que tenemos que mover nuestras performances y nuestras conversaciones hacia eso, hacia una nueva apreciación de lo que los antiguos apreciaban. Y me parece fascinante, por ejemplo, que mi mentor, Kenton Knepper, se permite hacer magia clásica, porque él entiende y tiene este pensamiento que está arraigado desde esa raíz, porque él fue alumno de Ormond McGill, ¿te fijas? Entonces, él entiende de que todo es importante y que una rutina de magia puede ser mágica y que puede llegar a niveles de profundidad tan relevantes como el mentalismo. Porque a veces se puede pensar, no, que el mentalismo es más impactante, o un mago dice, no, es que yo quiero hacer mentalismo porque quiero lograr efectos más fuertes. No, logra eso con tu magia, porque puedes. No tienes que transformarte ni en un mentalista, ni en un bizarrista, ni lo que sea. De seguro tú tienes las tecnicidades que ya tienes para poder hacer lo que quieres hacer, pero lee el tarot más profundo. Y fíjate que habla del poder de la palabra, que habla de los antiguos magos, etc. Exacto. O sea, en definitiva lo que está hablando es de la magia de la palabra. O sea, utilizar la palabra como efecto mágico. Y después vos, el efecto puede ser cualquiera. Por eso coincido 100% con lo que decís vos. O sea, el Tarbell lo han tomado desde el punto de vista solamente operacional, digamos. ¿No? O sea, a ver cómo se hace este juego, como, con bolita, hay un capítulo, tenemos un libro de manipulación de bolas, qué bueno, otro de monedas, otro de cartas, qué bueno. Eso es enciclopedia, independientemente de que es una enciclopedia maravillosa, ¿sí? Como bien decís vos, hay que buscarle la segunda mirada, ¿sí? Lo mismo que el Corinda, porque el Corinda en definitiva lo que hace es llevar esos efectos clásicos a otro lugar. Y los pone en otro lugar. Entonces, Corinda, me acuerdo de uno de los primeros textos que había leído, que creo que todos los hemos leído, el Corinda, cuando él dice cómo armar una sesión espiritista. Y una de las cosas que yo tomé del Corinda, y que realmente es maravillosa, ¿ves? Habla de poner música y qué sé yo, mis reuniones no tienen música, porque se supone que es algo real. Yo no te tengo que asustar. Yo no te tengo que decir, ahora va a venir el fantasma, no. Si vos crees que hay un espíritu, está el espíritu con nosotros. Y si no, bueno, nada, no pasa nada. Pero va a haber manifestaciones físicas. Y vos después tendrás en vos la respuesta si lo que pasó es real o es mentira. Por eso es absolutamente en silencio. Pero hay algo que sí utilicé del Corinda, que es utilizar olores. Entonces, cuando vos entrás,
al espectáculo donde yo generalmente lo hago, que es una casa gótica muy linda, y realmente ya a esta altura con este tema del COVID estoy extrañando horrores, porque no me he podido presentar todavía. Vos cuando llegás, más allá de la experiencia de llegar a la casa, que ya en sí misma es una experiencia, cuando subís, que es donde es el salón donde se hace, digamos, la presentación, hay un olor distinto al de que entraste, ¿no? Hay un olor diferente, hay olor a saumerios, a palo santo, digamos. Ya eso te puso en otro lado. Y a veces, por eso digo, empezar a entender lo que te quieren decir, no hacer literal lo que te quieren decir. Y el Tarbell tiene eso. O sea, busca lo que te dice cuando Tamariz te hace los 5 puntos básicos, más allá de que son totalmente importantes. En realidad lo que te está diciendo es, bueno, de esto, fíjate a dónde podés llevarlo, qué es lo que querés tomar. O sea, entonces cuando vos decís, tensamos los hilos, como dice Tamariz, sí, tienes razón, es buenísima la idea de que estoy conectado con hilos con esta persona. Y entonces le tenso los hilos para que me preste atención. Entonces, esa idea hace que la palabra en sí misma sea mágica. Entonces, el efecto, vuelvo a insistir de lo que te decía, el efecto en definitiva para los que hacemos este tipo de magia es la confirmación física de lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo, no te estoy inventando nada. Es simplemente yo te conté esto y ahora pasa esto porque tenía que pasar. Porque yo te dije que esta historia terminaba ahí. Y acá está, mirá, y pasó. Entonces, podría haber terminado en un cuento. Y haberlo cerrado y hubiese hecho Wizard Magic igual, ¿eh? O sea, muchas veces la gente se queda más compenetrada con toda la introducción, que es lo que no te permite el ilusionismo clásico, digamos. E inclusive en las competencias pasa lo mismo. O sea, cuando vos ves una competencia, ninguno de nosotros podría hacer ningún tipo de cosa. En 5 minutos yo no puedo hacerle entrar en clima a nadie. No es imposible, por eso, digamos, es impensable que un bizarrista se presente en una competencia, no tiene sentido. O sea, iría en contra de lo propio de lo que uno hace, digamos. Entonces, este poder de la palabra, llevar ese conocimiento, que además tiene que ir sustentado en un montón de otras cosas, después el efecto puede ser cualquiera que leíste en cualquier lugar. Hasta el más sonso, ¿eh? Hasta un hilo roto y recompuesto. O sea de cualquier objeto puede ser utilizado en una historia. Lo importante es que esa historia tenga el suficiente background para que vos creas que lo que yo te estoy diciendo va a ocurrir porque te lo estoy diciendo. Y me puedas creer, digamos. Hay un claro ejemplo de eso que comentas con este clásico que es casi un gag para la forma clásica, que es poner una monedita, cerrar la manito y que parezca una mano de un bebé, clásico. Ajá, sí, sí. Hay una versión que vi hace un tiempo en donde te parece un dragón en la mano. Y la primera vez que lo vi yo dije, ¿qué fue eso? Y sentí como una especie de susto, y que ese susto fue real, y después me empecé a reír de lo genial de la aplicación de ese método base, porque obviamente es técnicamente lo mismo, pero en vez de Claro, una mano aparece una cabeza de una criatura rara. Me pareció claro. genial, genial. Sí, Básicamente sí. hicieron una aparición. Por Genial. eso digo, lo importante es cómo vos tomás el efecto y cómo te lo llevas a tu mundo. Y no importa, porque podemos hacer el mismo efecto, qué sé yo, de un siempre 6, hacerlo clásicamente, como lo hace Radagast, que lo hace maravillosamente bien, pero lo hace en forma cómica, o te puedo jugar con el siempre 6, hacer un 6-6-6 y decirte que es un juego del diablo. ¿No? O sea, y te agarré el mismo efecto y te lo llevé y te cuento una historia de que había un Taur que quería ganarle al diablo y él no sabía que era el diablo, y entonces le hacía aparecer siempre 6 cartas, y entonces el 6-6-6 porque era el diablo finalmente, y en la última sacás una carta del diablo y se la pones arriba de la mesa, y, o sea, y es el mismo efecto, o sea, no. Exacto, exacto. Pero Exactamente tiene lo un mismo. impacto muy distinto por todo lo que hemos conversado de esta propuesta auténtica. Y
hace un tiempo me di cuenta de algo muy interesante que no sé si te has dado cuenta, querido, que es los nombres de ciertas rutinas de magia. La bola zombie, el muñeco vudú, que obviamente es un Sí, objeto sí, de sí, sí. la práctica vudú, pero la bola zombie me pareció muy interesante y lo consulté con mi mentor Kenton cuando estuve con él y conversamos de eso, y me hablaba de dónde venía. Y una de las primeras formas de crear esta experiencia no es que de pronto esta bola flota mágicamente, sino que lo que estamos haciendo es aparecer un zombie. Bueno, originalmente el efecto era con una calavera. Entonces, Imagínate, lo que era una calavera, digamos, ¿no? O sea, claro, que era todavía bastante. claro, Inclusive claro, había una que hablaba, que la ponían ahí, hablaba y todo. Era toda una cosa, una rutina con calaveras muy, muy interesante. claro, claro, Eh, hoy, hoy creo que hacer por una calavera sería un poco eh, hasta bizarro en el sentido de la palabra, ¿no? claro, Pero, pero sí, tranquilamente podrías tener una calavera arriba de la mesa, ¿no? exacto. Y trabajar con una calavera y hacer una bola zombie clásica, diciendo en realidad que esto tiene que ver con esa calavera que está ahí, o sea, hasta digamos, un efecto tan clásico y eh, tan llevado arriba del escenario, digamos, ¿no? Puede cambiarse y pero para eso necesitas que vos me creas que yo te estoy contando algo y que yo te puedo dar eso que te estoy diciendo, ¿no? Mm, Porque si no, no nada. ¿Mm? exacto. Y también lo que hiciste mención hace un momento de Juan Tamariz, encuentro Sí. fascinante dos cosas de él por lo menos que me parecieron recién en lo que estamos conversando. Primero, su concepto de la verbimagia. Porque sí, suena muy comercial, magia de radio, qué sé yo, pero si uno ve la palabra verbimagia como un símbolo, se asocia también a lo que conversamos, el lenguaje como Guaje. constructor de realidad. Y también, tú mencionaste hace un momento los 5 puntos, clásico. Pero a veces lo que se nos olvida es el símbolo que aparece al comienzo del libro. Que no sé si Juan, yo creo que sí, va a tener algún tipo de sensibilidad, pero obviamente también estas cosas surgen porque son parte del inconsciente colectivo también. Pero fíjense también en el símbolo que aparece y cómo él aparece y por qué 5 puntos, etcétera. Entonces, los símbolos están ahí, esperando a aquellos que a través de su percepción puedan ser sensibles a observarlo. Y cuando los empezamos a observar, decimos, ah, ahí está, ahí está. Por eso, por ejemplo, desde el mundo espiritualista se hablaba de los billets y tiene toda una historia del mundo de las cartitas que le enviamos y que nos conecta, etcétera. Entonces, es bueno estudiar la historia, es bueno estudiar el por qué y luego desde ahí absorbiendo todo esto, poder canalizarlo de una manera auténtica, como también siento que tú lo haces, que es entendiendo cuál es la forma en la que Harlock puede hacer esto y Harlock lo hace porque estudia eso y lo hace suyo. Entonces, esta idea también de copiar una idea y robar una idea es genial porque cuando uno roba algo, y aunque suene un poco políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero cuando uno roba algo ya es de uno. En cambio, cuando yo copio, sigue siendo de la persona porque es una copia. Pero yo tomo esta idea, la robo, la hago mía y la puedo entregar acá. Exacto. Sí, 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 sí. Y hacerla tuya para poder compartirla con el otro, ¿no? O sea, es interesante la diferenciación que hiciste entre copiar y robar en el buen sentido, Exacto. porque todos tenemos a alguien en quien nos inspiramos y como siempre digo yo, la nueva magia es la vieja magia, ¿no? Exacto. Eh, Después te lo voy a pasar, porque se lo pasé a algunos colegas. Estuve investigando una colección de revistas que se llamaba Magic Magazine, de 1910, Wow. donde me pongo a mirar los efectos que trae, qué sé yo, mañana te la paso. Gracias. Eh, y el 80% son los efectos que se siguen viendo. Entonces, uno dice, entonces, ¿qué pasa con la nueva? ¿Cuál es la nueva magia? O sea, en realidad la nueva magia es la vieja magia, y si nos vamos más hacia atrás, tenemos cosas más interesantes, porque hacían cosas mucho más complejas. Mm, O sea, hoy hacer un Piper Ghost, por ejemplo,
es muy complejo a pesar de ser muy fácil. Mm. Yo tengo la posibilidad de hacerlo y todavía no lo pude hacer. Y tengo todo para hacerlo. ¿Mm? Y es una de mis frustraciones es no poder hacer el Piper Ghost, ¿no? Porque no me da el ángulo, porque la presentación no siempre es en el mismo lugar, entonces no puedo dejar instalado todo para que el Piper Ghost se pueda hacer, porque en ese lugar se hacen otras cosas también. Entonces hay toda una serie de problemáticas. Y dices, el Piper Ghost, qué tontería. No, ninguna tontería. O sea, y realmente hoy día hacer un Piper Ghost es tan impactante como en aquel momento. ¿Ya? Y eso es una de las cosas que yo siempre sostengo, que la vieja magia termina siendo la nueva magia, porque es la magia que nos olvidamos. O sea, hemos ido copiando y robando, en el buen sentido, ideas tras ideas y haciéndolas nuestras, pero nos fuimos olvidando de todo ese saber primigenio que está en los libros o que está en las revistas o que está en las historias muchas veces, ¿no? Y poder tomar de las historias algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un efecto que yo fabriqué que es sobre las Totentanz, que son las danzas de la muerte, donde justamente hay todo un camino que recorrer con estas cartas que van mostrando a las distintas personas que afecta la muerte, justamente para que el Dottore de la Peste, que era un alquimista, pueda avisarle a la gente, ¿sí?, que se acercaba a la muerte y pudieran irse antes que llegara, ¿no? Es toda una historia sobre hechos reales. Entonces las historias también te brindan, ¿no? Inclusive hay un recitado de una Totentanz original, y entonces a medida que vos vas recitando, las cartas van cayendo en orden como tienen que caer para poder hacer ese camino para identificar que la muerte viene, ¿no? Entonces, toda esa historia que es real y que es absolutamente comprobable, hace que todo ese efecto tome una dimensión totalmente diferente, ¿no?, al simple hecho del juego de cartas. Y entonces, de todos lados vos podés conseguir magia. Y en definitiva, lo que volvíamos a decir, o sea, el efecto no importa, lo importante es cómo lo vas a enmarcar. Y eso es investigando, sabiendo, entendiendo muchas veces el origen del juego también. Porque muchas veces en el origen del juego hay una historia que es tan rica o más rica que el juego en sí mismo, ¿no? Exacto. Y antes de concluir, querido, recién mencionaste la mención de que Harlock tiene esta beta creativa y crea distintos elementos y productos. ¿Tienes cosas a la venta? ¿Cómo uno te puede contactar para poder consultarte algún catálogo o algo así? Sí, en shopespirituharlock.com.ar, o si no me buscan como Hernán Ostuni en Facebook o @harlockmagia en Instagram, y ahí nos comunicamos y les paso la dirección del shop. Mira, ahora estoy trabajando justamente en algo, no sé si la alcanzás a ver, es una mano de mono. Estoy trabajando en un efecto basado en el famoso cuento de Jacob, La garra del mono. Así que bueno, ya por lo menos el efecto ya está acá. Así que estoy trabajando con eso para ver cómo lo termino de redondear. Pero por lo menos ya lo tengo y estoy trabajando en una cefalalagia box, que le estoy intentando dar una vuelta de tuerca, que todavía no termino de hacer, pero bueno, ya está acá, la tengo acá al lado mío. Y estoy trabajando en la, a ver si en algún momento la puedo hacer mostrar o representar en alguna de las reuniones. Espero así que la verdad, el mundo que tiene este personaje en realidad es de lo que rescata de lo que hay en el mundo, digamos. Porque la garra del mono es un amuleto real que se lo traían las tropas británicas que habían estado en África peleando en las guerras Boers, y de ese objeto talismánico real, Jacob hace ese cuento maravilloso de la garra del mono, que si no lo leyeron realmente se los recomiendo, está en línea porque está libre de derechos para poder leerlo, y es un cuento maravilloso, donde además muestra justamente la potencia de un talismán, ¿no? Y lo mágico de un objeto. O sea, creo que tiene
tiene que ver desde lo nuestro, tiene que ver con eso, además, ¿no? O sea, como un objeto talismánico puede brindar deseos, sí, pero guarda con lo que deseas, ¿no? En definitiva es lo que le pasa en el cuento, ¿no? Es maravilloso el cuento. Precioso, precioso. Ahora, no sé si estuve con Hernán conversando o Harlock performó para mí una distorsión en el tiempo, porque no puedo creer todo el tiempo que ha pasado, pero eso de seguro es resultado de que ha sido una conversa, por lo menos desde mi lugar, maravillosa, con muchas reflexiones muy interesantes, y estoy seguro que la comunidad paramentalismo que está observando este video también te agradece mucho, querido Hernán, por tu tiempo, por toda tu generosidad con ideas, y esperando que puedas volver a tus reuniones y poder compartir esos misterios. Para mí fue un placer hablar con vos sabés lo que yo te admiro, así que para mí también es un honor hablar con vos y ser parte de esta comunidad de paramentalistas. Yo quedo a disposición de lo que necesiten, desde material de lectura, me lo piden, no hay ningún tipo de problema por eso. Y realmente es un placer poder reflexionar, porque hay veces que uno hace estas reuniones con un objeto más mágico y hacemos este efecto, el otro. En realidad acá lo que estamos reflexionando es sobre la magia, pero de la magia real, digamos, ¿no? O sea, de lo que es la magia de la palabra, de lo que es la magia de lo que yo le brindo al otro y de lo que el otro puede brindarme a mí. Y yo, obviamente que escucho los videos que van subiendo en la comunidad y todos tienen que ver con eso, en definitiva. O sea, creo que lo interesante de estas charlas tiene que ver con buscarle esa otra pata, digamos, a lo que habitualmente uno escucha por ahí, digamos, ¿no? Así que te agradezco un montón la invitación y bueno, nada, quedo a su disposición para lo que necesiten y esperemos vernos pronto o en Chile o en Argentina, Que pero así vernos sea. pronto y poder disfrutar un poco de la compañía. ¿Mm? Que así sea, querido. Así que Mucha salud. mucha salud para vos también, cuídate y bueno, nos estaremos viendo pronto. Así ¿Mm? es. Más pronto que tarde. Chao, querido. Chao, gracias por todo.